Saludos cordiales, buen momento para vos, mi nombre es Jonas y hoy tengo muchas ganas de hablar de Los Simuladores capítulo 5, El Joven Simulador. Muy bien, este es un capítulo bastante icónico de Los Simuladores que muchos recordarán. La idea es resumirlo en forma breve y luego darte alguna opinión sobre la interpretación que tengo del mensaje del capítulo, es decir, qué nos quiere decir. Y en este caso particular hay muchas situaciones medio locas que me parece interesante analizar en cuanto a si son creíbles o no, es decir, la verosimilitud. Al final de este video, quédate hasta el final, voy a hacer un ranking de inverosimilitud, es decir, que tan poco creíbles son estas situaciones. Ya llegamos al quinto capítulo, te recuerdo que hay video de los 4 capítulos anteriores y también varios reels para que veas, además de suscribirte, que es lo que harían los simuladores obviamente, menos Lampone. El capítulo comienza como Diosito manda con su operativo corto. Un policía con rostro familiar saca a unas trabajadoras sexuales de su base de operaciones de forma en que hoy en día sería cuestionable, para dar lugar a sus reemplazos. El juez Virolo llega al lugar y pregunta si las chicas son quienes un tal Kiki les había recomendado. Son las mejores tiracauchos de la zona, ¿no? Si Kiki lo dice. Luego de la confirmación, Cynthia se va con él a un albergue transitorio donde casi pasan cosas. Pero casualmente, un supuesto principio de incendio causa un desalojo que hace salir al juez del lugar con mucha prisa. Acto seguido, conocemos la situación de una propietaria embargada que es judicialmente presionada a rematar su casa y pagar de inmediato. Cuando el juez llega a la corte, se encuentra con que la hija de esta señora es nada más y nada menos que Cynthia. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror, lo que hace que obviamente falle a su favor, digamos para no levantar mucho la perdiz. Sin embargo, algo notable es que Virolo sospecha y lo deja en claro. Antes de cerrar e irnos a la intro, Santos efectúa su ritual. El operativo principal comienza presentándonos a Miggins, un arquitecto prestigioso que tiene problemas con su hijo que es un vago. Pero el problema principal de Miggins es que su esposa está muy enferma y según los médicos no puede tener disgustos. Por su parte, el joven debe aprobar 5 materias en marzo para pasar de año, lo que preocupa fuertemente a su padre. Afortunadamente, en una visita médica, el Dr. Dumas le recomienda a un grupo de personas. El arquitecto y Santos se encuentran en una casa de ilustrados y Miggins dice que no importa el dinero, pero que empiecen cuanto antes. Es entonces cuando nuestros héroes comienzan a preparar a Matías y a contarnos un poco de su trabajo de inteligencia. El rector del colegio es informado sobre unas auditorías que recibirán de parte del ministerio, las cuales serán efectuadas por el inspector Máximo Cosetti. Matías es entrenado por Lampone al tiempo que memoriza las respuestas de un supuesto examen de geografía, pero sin saber las preguntas. Comienza el lunes, día del examen de dicha materia, y Cosetti toma la posta de las preguntas. El alumno responde las preguntas de forma muy demasiado específicamente bien, mientras la profe hace estas caras. Luego de aprobado el alumno, el funcionario decide quedarse a acompañarla, en otro guiño sobre las mañas de Ravenna. Más tarde ese día, los simuladores comienzan a realizar lo que para ellos es su especialidad: manipular viejos, o más bien psicopatearlos. Y así lo hacen con el profe de física que tuvo hace algunos años antecedentes de problemas de memoria. Para comenzar con esta intervención, Lampone pasa a su lado en la calle silbando la Obertura 1812 de Tchaikovsky, que suena más o menos así. Pasando a la prueba de formación ética, Ravenna entra al aula, pide copias de los exámenes y confirma cuál es el tema que le tocó a Matías. Luego se ponen a resolverlo en el vehículo junto con los otros. Y por último lo llevan codificado en una especie de fixture del torneo de fútbol de la escuela. Algo muy extraño. Por la tarde-noche planean el examen de química del día siguiente. Matías debe completarlo sin importar lo que escriba, pero respetando el formato. El martes temprano, el profe de química es demorado a mitad de camino para la escuela, donde la policía revisa todo, enviando copia de la prueba al centro de comando y pidiéndole al profe su firma. Quien resuelve el examen es un viejo cliente de los simuladores. Mientras tanto, Matías hace el examen y en su camino de vuelta, el profe vuelve a ser interceptado por la policía, que intercambia los exámenes. Acá con las armas se fueron un poquito a la mierda, ¿no? Más tarde ese día, el plan de psicopateo continúa, haciendo pensar al profe de física que ya pagó un café y que no lo recuerda, dando el toque final con el mismo silbido de la vez anterior. El miércoles, para historia, el alumno es simplemente asesorado a distancia, de forma que puedan mostrarnos la erudición de Santos. Más tarde, el profe de física entra a un videoclub y, bien, un videoclub para los más y las más jóvenes era un lugar donde ibas y alquilabas películas en CD o antes incluso en cassette. Fin del momento prehistórico. Vuelven a realizar la misma dinámica en la que él no recuerda haber interactuado con el empleado para pedirle una recomendación. Este último termina por silbar la misma melodía que los otros dos casos. Al otro día el profe va al médico mostrándonos la preocupación que le han generado esas situaciones. El jueves a las 4, mientras Matías rinde física, nuestros héroes escuchan y toman nota de las consignas por un micrófono oculto para que otro de sus viejos clientes lo resuelva. El profesor recibe una especie
especie de servicio al aula. ¿El qué? Sí, un servicio al aula que le lleva un café que supuestamente él mismo había encargado. Mientras Lampone crea una distracción con sus siempre confiables dispositivos a distancia, coloca el examen resuelto en su lugar y luego Matías alega haberlo entregado hacía ya 5 minutos. Certeza la cual el docente, ya totalmente resignado a su falta de memoria, ni siquiera discute. Al rato, a la escena siguiente, el amigo de Matías le comunica el interés que tiene por una compañera. Y enseguida el profesor de matemáticas llama a sus alumnos a rendir. Este sí es un maniático que cierra la puerta con llave, los vigila como si fuera una cárcel, guiño guiño, y está totalmente obseso, desquiciado. Este sí por ahí se merece un buen psicopateo. Sabemos que la última parte del operativo está en marcha cuando vemos que Lampone se encuentra rondando por el ducto de ventilación, muy a lo yankee, pero esto nos deja una joyita. La historia le está tirando la goma al rector. Y con esta ya van exactamente 2 referencias al mismo acto. Dirigido por Santos y el ex cliente, hacen llegar el examen a Matías con un montón de instrumentos y pasos que no vale la pena explicar, pero con ayuda desde afuera de Medina para generar la distracción necesaria. Hay morrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limón y lechuga. 40% de descuento a los guampas. El viernes, en el examen de educación física, el profesor resulta sorprendido al ver el rendimiento de su alumno. Enseguida sabemos que el pibe Miggins pasó de año porque vemos un acto de apertura del ciclo lectivo. Todo muy extraño, en el que con la aurora de fondo Santos pide fuego al rector y empieza a fumar ahí mismo. Totalmente poco creíble, pero más que nada por la actitud de Santos, que se manifiesta siempre como un patriota, y lo vamos a ver en los capítulos siguientes, y esto, recordando esto, nos va a parecer bastante incoherente. Matías pide a los simuladores ser parte de su equipo, pero Santos, obviamente, un poco de cordura al fin, se lo niega por ser menor. Finalmente lo vemos dirigiendo un operativo para unir románticamente a sus compañeros. Todo esto nos sugiere un legado que continúa. Muy bien, ahora sí vamos con el ranking de inverosimilitud de las intervenciones del capítulo. Primero tenemos el examen de geografía, que es por ahí de los más creíbles. No tiene nada extra fantasioso. Por ahí sí las preguntas, que algunas son como medias incontestables, y que a lo último, la última pregunta es la más tonta, y quizás ese es el chiste, ¿no? El caso de ética es un tanto más complicado, con eso del fisturi, que entre el asistente haciendo de té a quien nadie conoce a colgar eso, es un poco raro. Lo de codificar las respuestas, además de parecer una buena idea, no es tan extravagante, no es tan extraño. Podría ser, pero por ahora es más inverosímil que el caso de geografía. En el caso del profe de química me parece más excesivo que poco creíble. Por ahí todo esto del operativo antidrogas y las armas es un poco fuerte, pero bueno, qué sé yo, puede ser posible. Podría haberse hecho algo más sencillo, pero con esa lógica no habría capítulo ni habría simuladores, ¿no? Así que por ahora queda en un segundo lugar. El examen de historia es mucho más sencillo, un micrófono y listo. Lo que se podría haber hecho con todas las otras materias, pero por ahí, según lo que habían contado antes y establecido, los otros profes eran un poco más rigurosos y más perseguidos. Queda en tercer lugar y no más atrás, porque me parece muy difícil que la profe no se dé cuenta de que pasa algo raro, por cómo Matías responde las preguntas tan exactamente. Y los que somos docentes y pasamos un año entero con los alumnos, quizás más, solemos conocerlos. Y con esto no quiero decir que de diciembre a marzo un alumno no pueda superarse, pero dale. Para física es parecido al caso de química, podrían haberse tomado menos trabajo, pero admito que todo esto fue una secuencia entretenida. Digo, perturbadoramente entretenida, pensando en que le hacen bosta la mente a un laburante, pero entretenida. Lo voy a poner un poco más arriba a la escala de inverosimilitud, porque usan dispositivos explosivos o eléctricos, por micrófonos ocultos en Afganistán, y sobre todo por el servicio escolar de catering. Algo que, bueno, no sé, capaz que soy yo que trabajo en escuelas públicas y pobres, pero ¿qué? Y nos queda el de matemáticas, y quizás no sea sorpresa que es el primer lugar, el más inverosímil de todos. Primero el profesor, que es un psicópata que encierra a sus alumnos por toda la ingeniería necesaria para hacer ese operativo, que como otros podría haberse resuelto de forma más sencilla, creo. La conveniencia esta del ducto de ventilación, muy a lo Hollywood, muy a lo yankee, y sobre todo que el docente, siendo así, no haya escuchado, ni visto, ni sospechado nada. Digo, siendo tan tan perseguido, es raro. Ojo, no me pareció peor que el servicio de catering, pero sí tiene el primer lugar en inverosimilitud. Y obviamente el examen de educación física, que queda en último lugar de inverosimilitud, es el más creíble, por así decirlo. Antes de cerrar, algunos detalles a destacar de este capítulo. Primero, en el operativo corto del principio, el abogado de la señora comienza a manifestar dudas sobre su plan y Santos lo pone en su lugar, argumentando que ellos ya pensaron todos los pormenores del asunto. Quizás es un guiño a que ellos sobrepasan las capacidades de la justicia. Por otro lado, me hace pensar que quizás es la primera vez que escuchamos a Santos casi enojado. Otro detalle es que vimos nuevamente a todos los clientes anteriores participar del operativo, menos a Feller, que igualmente no recuerdo si participó en el operativo anterior. Sí recuerdo que fue el enlace entre la doctora y Santos. Otro detalle del capítulo es que vemos en un momento a Lampone mirando con asombro
asombro y algo de inquietud cuando Medina encuentra antes que él una respuesta. Acá hay algo que se va a profundizar en los otros capítulos, sobre cómo Lampone se siente respecto a los demás. Ya lo hablaremos. Y el último detalle es que Santos pide fuego 2 veces durante un solo capítulo. El operativo en general lo recordaba más espectacular. Creo que Matías, como este joven simulador, según el título, no se destacó tanto y los planes no son tan espectaculares. Por lo demás, no creo que en este caso haya mucho trasfondo. Quizás sea una crítica satírica a lo riguroso del sistema educativo o a sus estructuras obsoletas, pero creo que está todo un poco vacío de contenido si pensamos que se trata de un adolescente de una familia bien que con el uso del dinero puede ser ayudado para engañar a su escuela. Es decir, como crítica social o estructural no me dice nada. Se entiende que el fin último de todas estas acciones es cuidar a la esposa de Miggins y la platita, obviamente. Si tuviera que trazar una relación entre el operativo corto, el del principio, y el operativo principal, es que en ambos hay pruebas, hay juicios, y los simuladores simplemente hacen trampa. No hay mérito moral, no hay esfuerzo. Quizás se puede reconocer el ingenio en los planes y la determinación para hacer lo que hay que hacer, para ganar y punto, sin importar las consecuencias. Algo así como una especie de bilardismo. Si pensamos en la comparación entre justicia o punición y el sistema educativo, ya fue, pero no sé, 32.000 millones de veces exploradas desde Foucault hasta hoy. Igual yo creo que puede haber algo de esto en el capítulo, o simplemente es toda una excusa para escenas descabelladas y referencias sexuales. Y hasta acá llegamos con el resumen y el análisis. No se olviden de dejar un me gusta, pueden comentar, pueden suscribirse, a ver si pasamos los 200. Disculpen si estoy un poco exigente, pero es que últimamente estoy viendo seriones y uno de ellos es Adolescencia, del cual ya hice un video y está por acá. Y sin más que decir, gracias por mirar, nos veremos quizás en un próximo video. Adiós.